Siempre se dice que en Salamanca pasa muy rápido el tiempo y no es un tópico ni es una mentira, porque cómo se pasa el tiempo en Salamanca, cómo se ha pasado el tiempo en la radio, cómo sigue pasando. Tenemos ya programas tan veteranos en antena como el programa de Alberto Sansegundo, Buscando Leones en las Nubes, que si la emisora universitaria cumple este año 30, el programa de Alberto cumple 25 años, 25º aniversario, o si queremos decirlo mucho más contundentemente, un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo en antena. Y yo no sé si después de 25 años buscando leones has encontrado alguno en las nubes. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, alguno ha caído, sí, sí. Esperemos que, esperemos que sí. Hay una idea metafórica, ¿no?, de la búsqueda de leones, que luego si quieres comentamos, y por tanto, desde el punto de vista metafórico, sí que ha habido, sí que ha habido suerte, ¿no? Y luego sí, efectivamente, lo del cuarto de siglo es un poco abrumador, ¿no? Da un poco de vértigo que haya pasado, rápido o no, pues bueno, o sea, depende de las circunstancias. Es verdad que a una cierta edad la perspectiva con la que miras el paso del tiempo es distinta, ¿no?, a la de un joven, ¿no? Yo tengo una sensación de vértigo, de que todo ha sido muy rápido bueno, y además es absolutamente amateur el programa, como todo el mundo sabe, y nada premeditado, porque surgió de una manera totalmente fortuita y, bueno, no, así, sin voluntariedad alguna, de un modo un poco inconsciente. Hemos ido haciendo meses y años y cursos, y ahora ya son 25 que se cumplen el próximo 14 de abril. 14 de abril, una fecha, además, a mí me parece un día precioso del calendario. ¿Cuál era tu idea de programa, Alberto? Yo no sé si eso lo tenías claro, que me has comentado que surgió de manera muy fortuita, que yo desconozco cuál fue esa situación, pues yo Sí, llegué después a la radio. esto surgió en el curso 99-2000, solo que por diferentes circunstancias el programa se emitió por primera vez el 14 de abril, por lo tanto ese curso ya quedó, las emisiones de ese curso fueron muy cortas, porque como saben también quienes nos siguen habitualmente, nos sometemos al calendario académico, por lo tanto nuestros años no tienen 52 semanas, sino bastantes menos, que es, por cierto, una explicación de por qué después de 25 años, solo, entre comillas, llevamos 880 programas, ¿no? Claro, si fueran 52 semanas multiplicado por 25, habríamos superado los 1000 ya hace tiempo, ¿no? Mm. Pero tenemos julio y agosto parado normalmente, vacaciones de Semana Santa y de Navidad también paradas, algún día no lectivo que coincida con la emisión se para también. Y en el caso concreto de ese año, por diferentes circunstancias, pues yo empecé el 14 de abril, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues una antigua colaboradora de la radio, profesora de la universidad, Lina Rodríguez Cacho, que tenía un programa aquí entonces, me dijo, bueno, que ya tenía el programa, yo ni siquiera sabía que lo tenía. Y surgió espontáneamente en la conversación, oye, pues a mí lo de la radio me gustaría. Y así surgió, ¿no? De repente me vi desembarcando en los antiguos estudios de Radio Universidad y enfrentándome al primer programa, ¿no? Y no había, por lo tanto, un propósito más allá del que yo creo que sigue existiendo. Ahora está un poco más refinado, diríamos, pero en su momento yo lo que quería era compartir fundamentalmente música y literatura. Y no compartir música y literatura sin más, sino aquella música y aquella literatura que a mí me apasionan, más que me apasionan en general, sino fragmentos literarios y canciones que a mí me habían entusiasmado, que a mí me entusiasman y que por lo tanto ese entusiasmo quiere, por naturaleza casi diríamos, ser compartido, ¿no? Entonces, bueno, el planteamiento inicial era ese. Yo me he pasado toda mi vida, desde que era muy pequeñito, escuchando música, primero, claro, obviamente, cuando eres muy pequeño, pues diríamos lo que hoy se llamaría mainstream, ¿no? Música más convencional, más comercial, pero ya desde muy pronto también, yo me recuerdo a los 13 14 años, ah, celebrando los cumpleaños míos y de mis amigos con regalos de discos, singles recién salidos de los Beatles, de los Rolling Stones, de grupos que ya no eran lo más comercial posible, ¿no? Entonces, bueno, oyendo música desde pequeño y leyendo muchísimo desde pequeño, ¿no? Y bueno, en el caso de la lectura en particular, tomando nota, no desde pequeño, sino eso ya es una etapa más avanzada de mi trayectoria lectora, tomando nota de citas, de referencias, de frases que me parecían interesantes. Tenía en su momento, ahora ya es otro formato, ahora ya lo hago a través del ordenador, pero tenía y sigo teniendo carpetas y carpetas como diarios, como agendas repletas de citas. Entonces, bueno, surgió la idea de la radio, me gustó esta posibilidad de compartir. Y esto sí que lo tengo que decir, aunque es un poco no quedó muy bien, de verdad, pero es que no tenía demasiadas ganas de mostrarme.
y tampoco tenía demasiado tiempo para dedicarle al programa, ¿no? De manera que las pocas ganas de mostrarme me llevaron a confeccionar una estructura de programa en donde yo estaba muy poco presente. De tal manera que yo hacía una pequeña presentación muy breve, una despedida también muy breve en donde daba cuenta de los autores de los textos y los intérpretes de las canciones que ponía, pero el núcleo sustancial, el 95% de la hora de programa, era simplemente mi lectura de un texto, sin glosa de ningún tipo, mi lectura de un texto y luego también sin comentario la escucha de una canción. Aparte de todos los argumentos que he dado, hay uno adicional. Yo no me creo, y no te creas, tú me conoces, llevo mucho tiempo repitiendo estas cosas y por tanto no hay pose en absoluto. No me creo con el conocimiento suficiente ni de literatura ni de música para hacer glosas o comentarios oportunos o pertinentes, ¿no? Bueno, yo creo que eso es creo que es pura modestia, creo que no es, eso no, No te creas. es así, Alberto. Elena, aceptaría que sea un exceso de autoexigencia. Eso sí que lo puedo aceptar, ¿no? Pero no te creas que es una falsa modestia. Sinceramente, cuando yo veo, ¿no? Pienso ahora, me viene a la cabeza hablando de música, ¿no? Leo los artículos semanales de Diego Manrique en El País, más allá de toda la trayectoria que tiene como periodista radiofónico. Y dices, pero si no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Cómo se me va a ocurrir presentarle a alguien un argumento, racionalmente? No quiero hacerlo, ¿no? Entonces, digo, estas canciones me han gustado, quiero compartir, y una palabra clave en este asunto es quiero compartir esta belleza, la belleza de las canciones, la belleza de algunos textos que a mí me han impactado. Con otra cosa que he comentado otras veces y que tú sabes de sobra, ¿no? Que es que no me creo tan raro y por tanto creo que aquello que me ha entusiasmado a mí puede entusiasmar a mucha otra gente. De verdad, créeme también esto, ¿no? La razón fundamental por la que me desagrada el que no haya una audiencia, vamos a exagerar un poco, multitudinaria en el programa, es porque la gente se está perdiendo tantísimas cosas tan bonitas en el terreno de la música y en el terreno de la literatura que yo me muero de ganas de compartir. Bueno, en definitiva, volviendo a tu pregunta, así empezó. Así empezó, entonces, de una manera muy, claro, totalmente distinta a hoy. Han pasado un cuarto de siglo y en ambos ámbitos, el literario, el musical y incluso el radiofónico, las cosas han cambiado mucho. Fíjate, por ejemplo, que nuestros oyentes se den cuenta de que yo iba inicialmente a los estudios de la radio con mis vinilos y poníamos los vinilos allí. Y por lo tanto, además, el universo de canciones que yo manejaba en los programas en las primeras temporadas era un universo extraordinariamente limitado exclusivamente a mi experiencia directa a través de los vinilos que yo tenía. Claro, eso hacía muy, muy reducido, digamos, el panorama de canciones que en este momento es desbordante. Voy a adelantar otra cuestión, ¿no? Que quizá luego de un modo más ordenado pudiera salir, ¿no? Hay muchos programas de Buscando Leones en las Dunes que son monográficos por diferentes motivos. Bien monográficos de un músico, bien monográficos de un escritor, bien o de una obra concreta, bien monográficos de un tema, la lluvia, las ventanas, el amor, la noche, en donde yo busco textos, si no los tenía, yo llevo toda mi vida, como digo, tomando notas y ahora ya tengo carpetas en internet, en el ordenador, carpetas temáticas. Entonces tengo una carpeta sobre ventanas, otra sobre nubes, otra sobre la noche, otra sobre lo que sea, es decir, sobre la identidad, o sobre los ojos, sobre septiembre, y en esas carpetas, a medida que voy leyendo, voy metiendo citas y voy metiendo canciones, porque estoy escuchando música constantemente, salvo cuando tengo que hacer un esfuerzo intelectual intenso, un trabajo intelectual que ahí no puedo leer. Pero cuando estoy haciendo trabajos más o menos mecánicos o una cierta que no exigen demasiada intensidad intelectual, entonces estoy escuchando música y entonces canción, septiembre, entra en la carpetita de septiembre. Entonces tengo 100.000 referencias, tanto musicales como literarias, que en un momento determinado me permiten hacer esos temas monográficos. Claro, en su momento me limitaba a las referencias de lluvia que espontáneamente me surgían. Canciones de lluvia. Bueno, pues sí, hombre, uno tiene una cierta trayectoria de escuchar música y por tanto en su memoria musical le surgen algunas canciones. Pero es que en este momento, en 5 segundos, tú en internet tienes acceso a 150.000 referencias de todo tipo sobre cualquier tema. Mira que ahora en su momento era bonito porque me gustaba la idea de compartir. Ahora es apasionante porque aparte de la idea de compartir, la elaboración de los programas es entusiasmante realmente, ¿no? Porque indagas, buscas, se te ocurren ideas constantemente porque estás permanentemente en efervescencia, encontrando posibles ideas. Luego hay también esto que tú conoces también por el otro programa, por todos los libros, un libro, ¿no? El que de repente surgen excusas en la vida, digamos, externa, ¿no? Una efeméride, una circunstancia. Ahora
que está de moda el Día Mundial del Agua, el Día Mundial, hay el Día Mundial, me imagino, del huevo frito. Pues algún día se me ocurrirá hacer un programa de canciones que hablen Los de un huevos se merecen un día mundial también, el huevo frito, claro que sí. huevo frito con Oye, chocolate. entonces yo, por lo que veo, por lo que estoy escuchando, tú dirías, ¿no? Que el programa ha ido a mejor, ¿no? Que tiene más posibilidades. Sí, ha ido mejor, yo creo que primero porque hay muchas más posibilidades, el universo que muestro musicalmente mucho más rico, mucho más trabajadas las referencias también literarias, que insisto, antes eran más espontáneas, se limitaban a lo que yo naturalmente podría improvisar sobre un determinado tema. Mejor también yo porque creo que siendo un desastre, porque me horroriza mi locución, pero creo que he ganado también con respecto al principio. Sí, sí, algo he ganado. Evidentemente no soy profesional. Yo tengo un hermano, voy a contar aquí un cotillo, tengo un hermano que es doblador, ¿no? Claro, un actor de doblaje, ¿no? Entonces, claro, Sí. Tiene que tener una voz muy bonita, ¿no? claro, lo tiene muy trabajada, es un actor y por tanto es capaz de dar inflexiones, es capaz claro, de meter vida, ¿no? Yo soy más, aparte de un factor adicional en mi caso que lucha o que va en contra de la vida en mi locución, que es que yo hablo, como todo el mundo sabe, muy rápido, ¿no? Entonces, el programa de Buscando Leros en las Nubes, que no hablo espontáneamente, sino que leo textos, ahí tengo que hacer una lectura un tanto impostada. Y esa impostura se nota también en que pierde calidez la dicción, ¿no? Bueno, no son precios que hay que pagar, no soy profesional, evidentemente, pero lo importante, en definitiva, yo creo que quienes se adentren por primera vez en el programa y quieran perseverar mínimamente, porque si no hay una mínima perseverancia, tal como está el mundo en este momento, todo tiene que ser 10 minutos muy rápido y o te entra la primera, o si no, no hay nada que hacer. Un mínimo de perseverancia, yo creo que en el programa le interesará al margen de mí, al margen de mi voz, al margen de mi presencia, porque sinceramente creo que la música está muy bien. Evidentemente, el estar muy bien es subjetivo, ¿no? Pero bueno, hay una muestra muy variada de géneros, de épocas, de estilos, de artistas. No rehuyo lo comercial, pero no es ni mucho menos ni el 0,05% del peso. Hay mucha música africana, mucho jazz, mucha música country, rock, pop, pero hay de todo realmente, menos música española, porque en este momento hace muchos años que oigo menos música española, aunque la hay de vez en cuando. Pero la música está muy bien, son canciones preciosas dentro del tono del programa, que en general es un programa nocturno, melancólico, más intimista, más refinado, más, diríamos, exquisito, elegante, más nocturno. Y también los textos son magníficos en general, ¿no? Bueno, evidentemente hay oscilaciones de un programa a otro, de una circunstancia a otra, pero están seleccionados insisto, con esta palabra que he dicho, entusiasmo, pasión, con criterios de interés objetivo, pero también de calidad y también de impacto, diríamos, emocional, porque la lógica del programa, más allá de algunas excepciones, en la mayor parte de los programas en esta tónica de lo íntimo y de lo melancólico es tocar la emoción, ¿no? Pretendo, bueno, dos frentes, diríamos, un tanto pretenciosos, ¿no? La idea de la sensibilidad, avivar la sensibilidad del que lo escuche, que el acto de la escucha del programa sea un acto que toque tus emociones, que conmueva en cierto modo. Y luego hay una vertiente más racional, más intelectual, que es también hacer reflexionar, porque los textos normalmente, pero claro, es un programa, y este es otro inconveniente, aparte de mi voz, es un programa poco radiofónico, ¿no? Porque la radio se suele escuchar, y es una virtud, no lo digo como un inconveniente, se suele escuchar haciendo otras cosas. Es más, una de las ventajas de la radio es que te permite estar cortando o preparando el huevo frito, pero tú estás escuchando, ¿no? Y claro, eso supone una ligera merma de la atención. No estás concentrado al 100% en lo que estás escuchando, porque aunque la tarea que estés haciendo te permita un cierto grado de concentración, no es una concentración intensa, ¿no? Yo, en cambio, reclamo para mi programa una concentración intensa, porque hay que degustar realmente. Si quieres hablar que es como yo hablo, de placer, de belleza, uno no está mirando, y permíteme que la comparación que es desmesurada y absurda, ¿no? Uno no está mirando un cuadro de Velázquez y a la vez está con el móvil. Bueno, sí, puedo hacer las dos cosas a la vez, pero si realmente quieres penetrar, e insisto, no me estoy comparando, que cualquiera que me escuche no me saque de contexto, ¿no? Lo estoy comparando con una obra de arte de ese calibre, ¿no? Pero yo sí que quiero que fíjate que yo leo un texto que a lo mejor es muy breve, son 30 segundos, ¿no? Si tú lo estás leyendo a medio camino, digamos, haciendo otra cosa, y no lo degustas, no lo entiendes, probablemente no digo nada, cuando
fondo la lectura es de poemas, porque hay muchísima poesía, hay muchos monográficos hechos sobre poemas, ¿no? Entonces, claro, es muy, muy, muy complicado. Y lo mismo con la música, por ejemplo, me repatea cortar una canción, como hacen en muchísimos casos, ¿no? El propio Diego Manrique Casi corta las siempre se canciones. cortan las canciones en la radio. Claro, yo no quiero cortar una canción, quiero que se escuche entera, ¿no? Y con dedicación. Yo pido un fervor religioso. Yo cuando conozco a alguien o por circunstancias surge la idea del programa y lo quiero recomendar a algún conocido que desconoce el programa, le pongo tareas. Es decir, no, mira, aquí va el programa, te mando uno para que lo veas. No, tienes que escucharlo por la noche a oscuras, totalmente centrado. Exagero, ¿no? Evidentemente, y me río de mi propio rigor, ¿no? Pero en realidad es lo que pienso, ¿no? Exige una escucha devota, ¿no? Entregada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues uno ya bastante hace con hacerlo, con hacer el programa, como para encima pretender que estén religiosamente con un cirio en la mano escuchando el programa, ¿no? Pero la finalidad última del programa es esta, ¿no? Esta idea de degustar belleza, de tocar la sensibilidad, de que sea una experiencia memorable, en definitiva, ¿no? Y bueno, de entre tantísimos programas, Alberto, 800 y pico, yo no sé si hay uno preferido. Eso es complicado, Sí, eso es complicado, ¿no? Pero quizás hay alguno y dices, bueno, este me quedó redondo, qué bonito programa. Que a lo mejor incluso te lo pones de vez en cuando para escuchar. Sí, sí, vamos a ver, te digo. Son 880, el día 14 de abril, que es cuando se cumple exactamente el aniversario, será el programa número 880. Y sinceramente, al menos de 800 ni me acuerdo. No puedo recordar. Fíjate que 880 con una media de aproximadamente 12 textos, 12 canciones, estamos hablando de 10.000 textos y 10.000 canciones. Que a veces los textos normalmente no se han repetido nunca, las canciones algunas sí que las repito, normalmente en versiones diferentes, pero hay alguna versión idéntica que ha salido más de una vez, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de si no quieres 10.000, hablamos de 9.000, no, yo no me acuerdo. Entonces, sí que hay algunos que repito, que me repito a mí mismo porque me parecen que están muy bien, ¿no? Porque me gustan mucho. Hay unos cuantos, por ejemplo, hay uno que se llamaba, pero hace siglos que no lo escucho y por lo tanto no sé cómo será mi voz entonces, ¿no? Hay uno muy bonito que es Recuerdos de África, que es un programa sobre África. He hecho muchos programas, ¿no? A mí África me gusta mucho, he viajado, cuando viajaba de una manera más frecuente y más intensa, he viajado mucho a África y hay un programa que se llama Recuerdos de África en donde es el único yo creo que prácticamente es el único en el que el texto es mío, ¿no? Yo hago una remembranza de mi primer viaje al África Negra. Yo había estado en Marruecos muchas veces, pero en el África Negra, en el África subsahariana no. Y es un programa en donde con música africana, evidentemente, de aquellos países. Estuve en Malí, en Burkina Faso, en Costa de Marfil. Entonces, con música de aquel entorno y vinculada a aquella experiencia, rememoro aquellos días del viaje. Ese es muy bonito, ¿no? Y sobre todo, además, me interesa subrayar esta idea de la apertura, no de experto, porque no soy un experto, vuelvo a insistir, yo picoteo en muchos frentes, pero experto no soy, y por eso se me cae la cara de vergüenza ante cualquiera que sea experto en música africana, pero sin ser experto en música africana me gusta mucho. Tengo una relativamente buena colección de discos de África y bueno, también parece esta vertiente interesante la de descubrir, muy modestamente, descubrir otras vías. Se lo digo a mis alumnos, ¿no? ¿Creéis que el mundo se acaba en el reggaetón, ¿no? Pues el mundo, hay muchas músicas que excelentes, formidables, a lo mejor no, desde un punto de vista estrictamente técnico, pues no encaja. Alguien que sepa mucha música te dirá que no tiene los parámetros de calidad objetiva, ¿no? Pero en definitiva, música muy interesante, y me interesa también esa vertiente de apertura a otros ámbitos no tan convencionales, ¿no? Y luego hay muchos, por ejemplo, me gusta mucho un programa sobre, hablamos aquí, aquí no, en todos los libros un libro, el otro programa mío de Radio Universidad, hablábamos de dublineses y de los muertos. Hay un programa sobre los muertos, el cuento de James Joyce. Es un cuento que a mí me parece conmovedor. La película Los muertos también me gusta mucho, y es con una selección hecha por mi parte para que tenga coherencia y quepa en una hora, tenga coherencia el discurso, una selección de textos de ese cuento, fragmentados de tal manera que la narratividad de la historia se mantenga, pero obviamente seleccionando textos con música. El texto es de James Joyce, un irlandés, y con música de Van Morrison, otro irlandés, solo que de la otra Irlanda, que también es un programa muy bonito, muy emotivo, ¿no? Pero hay 100.000, me acuerdo de una novela de Nicole Cross, La historia del amor, que hay un fragmento, una novela voluminosa, pero hay un pequeño episodio que es como una pequeña historia autónoma que encaja perfectamente porque... Y hago un paréntesis. Cuando yo confecciono los programas, claro, lo que leo tiene que encajarme en la radio, tiene que encajarme en el tiempo, tiene que encajarme en el espíritu, tienen que ser textos. Claro, hay cuentos magníficos que leo y digo, qué bonito, qué bien quedaría, ¿no? Pero es que no lo puedo
colocar en una hora de radio. Entonces, ese cuento, esa historia, dentro de la historia del amor, eh, yo pillé un programa que también me parece muy, muy bonito sobre el amor, con música de ese estilo, pero luego hay infinidad, ¿no? Porque hay monográficos, he hecho muchos monográficos sobre el amor, con textos y canciones sobre el amor, esto que decía de la lluvia, sobre las ventanas como metáfora, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Esta idea de hay centrando en un poema de Cavafis, y ahora que digo un poema de Cavafis, he hecho un programa que creo que voy a sacar alguna versión nueva dentro de poco sobre el Mediterráneo, con poetas del Mediterráneo y música de músicos, de artistas de los países ribereños, ¿no? Hay un poema de Cavafis que es el de las ventanas, ¿no? Bueno, la habitación oscura en la que vivo, hay una, no lo sé, literalmente lo estoy parafraseando, hay una ventana que me muestra las posibilidades del mundo, pero esa ventana no está, dice, o no sé hallarla, y quizá mejor sería, es así, ¿no? Que sea así, porque que sabe qué sorpresas me traería esa ventana, ¿no? Con esa excusa metafórica de la ventana como un lugar de descubrimiento, como la apertura al mundo, pues hice un par de programas sobre las ventanas muy bonitos, ¿no? Muy bonitos. Pero bueno, 100.000, no podría... ¿Y por qué lo haces, Alberto? ¿Por qué haces este programa que requiere un tiempo? Yo creo que te pasa muchos fines de semana dedicado a ello. Yo recibo esos programas muchas veces un domingo por la tarde. Digo, bueno, Alberto ha estado dedicado a hacer esto seguramente muchas horas. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? Porque sabemos dónde estamos, en una emisora universitaria que no la escuchan miles de oyentes. Eso es público, notorio y es así, ¿no? Con las emisoras universitarias. ¿Cuál es la motivación para esa constancia, para ese seguir apostando por la radio, para ese seguir estando ahí? Sí, bueno, dos cosas. Por un lado, el trabajo. Todos vimos un libro, sí que me lleva muchísimo trabajo, pero no solamente hay que leer el libro, hay que leerlo ya con intención, tomando notas, luego hay que darle forma para que el discurso que luego sostengo ante el micrófono sea coherente y pueda ser inteligible por alguien que no conoce nada del libro. Hay un afán pedagógico en todos los libros, un libro que exige una preparación como cualquier clase que das, ¿no? No puedes, lo que sabes de algo no lo puedes soltar sin más. Si quieres que llegues, tienes que estructurarlo, ¿no? En el caso de Buscando Leones en las Nubes, hay trabajo, pero como te contaba hace un rato, es un trabajo que no es que cada fin de semana, yo no puedo, por carácter tampoco, no puedo que si se emite el programa el lunes, estar el lunes a la última hora de la noche, ¿no? No puedo estar el martes a primera hora de la mañana angustiado porque tengo que sacar el programa de la semana siguiente, ¿no? Yo estoy permanentemente trabajando, diríamos, permanentemente, las 24 horas del día, bueno, digiriendo ideas, filtrando, y por tanto, como te decía antes, estoy bajando textos, bajando canciones, y en un momento determinado, con mucha antelación, digo, anda, mira, primavera, pues, y eso a lo mejor lo digo en noviembre. Oye, pues mira, se me ocurre espontáneamente hacer una serie de programas sobre las estaciones del año. Y lo tengo ahí apuntado, el programa sobre las estaciones. Y poco a poco van saliendo y me olvido. Y me olvido, pero a cabo de 2 años, así está llevando en estos términos, ¿eh? A cabo de 2 años me vuelve a surgir la idea de primavera. Entonces voy bajando canciones que hablen de primavera, me pongo a buscar. Entonces es muchísimo trabajo, pero no tampoco concentrado en el sentido de que me estoy cada semana 3 días enteros o un fin de semana. No, no, esto lo voy haciendo poco a poco y todo eso fui con mucha antelación. Los grabo con muchísima antelación. Muchísima antelación quiere decir 2, 3 meses porque, vuelvo a insistir, no es mi trabajo, no soy profesor. Mi día a día como profesor no se mueve en este ámbito, donde naturalmente me estaría nutriendo profesionalmente de aspectos que podrían, si yo fuera profesor de flamenco, pues lógicamente podría hacer un programa de flamenco automáticamente. No es mi caso, ¿no? Entonces, eso con respecto a la dedicación. Es mucho tiempo, pero es muy placentero, ¿no? Es muy placentero y es como un hobby. Otra gente en su casa, pues... colecciona sellos y yo lo que hago programas de radio con mucha tranquilidad para que la ansiedad y el estrés que supone tener que cada semana hacer una nueva entrega de cada uno de los dos programas no me suponga demasiada tensión. Entonces los voy haciendo. Hay momentos, por ejemplo, las vacaciones, los fines de semana, en donde como estoy relativamente más relajado de trabajo, pues puedo avanzar, pero me puedo permitir el lujo perfectamente de estar una semana entera sin hacer nada con respecto a los programas porque tengo un bagaje previo, ¿no? ¿Por qué los hago? Bueno, pues por la misma razón por la que yo creo, voy a tomar la referencia de García Márquez, ¿no? La misma razón por la que la gente escribe libros. Para que le quieran a uno, ¿no? Para que le Claro, quieran. García Márquez decía para que le quieran a uno. Entonces yo no lo veo como el argumento principal. Lo hace es por lo que comentaba hace un rato, por compartir. Realmente esta idea de... Bueno, claro, esto que voy a decir a la gente más joven no le va a sonar, ¿no? Pero yo creo que la idea de fondo, en cuanto le explique, sí, ¿no? Cuando eras chaval, grababas cassettes
para la gente que es cercana, amigos, gente querida. ¿Y qué hacías? Una selección de canciones que te gustaban muchísimo y que pensabas, ni siquiera lo pensabas, de una manera inconsciente decías, es que esto lo tiene que conocer la gente que quiero. Esa es la idea. Esa es la idea fundamental. Compartir belleza. No he explicado todavía, y quizá pueda interesar para quienes no nos conozcan, y luego entrará, o si no me lo preguntas, si se me olvida, el porqué del título, porque está muy conectado con esto, el título del programa, ¿no? Transmitir belleza. Esa es la idea fundamental. Compartir. No solo transmitir, compartirla. La sensación de que si tú escuchas un disco o una canción y la disfrutas tú, pero no la disfruta el resto del mundo, el placer no es tan grande. Bueno, en definitiva, lo que pasa es esa necesidad de compartir. Claro, me dirás, pero compartes con tus allegadas. Es verdad. Pero la idea de compartir con el mundo realmente, insisto en esto que puede resultar prepotente. ¿Cómo os estáis perdiendo esto? ¿No os dais cuenta que os estáis perdiendo esto? Que a mí me parece entusiasmante. Y fíjate que no estoy utilizando interesante, entusiasmante, algo que estamos hablando del terreno de la pasión, de algo que te estremece realmente, ¿no? Esa es una razón fundamental. Entonces, lo que citaba de García Márquez es que no se puede descartar, obviamente, cualquiera que se someta al escrutinio público, no se puede descartar que hay una vertiente de ego. Es evidente, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que cualquiera que habla ante público, un profesor, por definición, es alguien que se sube a una tarima para que lo miren. De la misma manera que Bruce Springsteen está 4 horas delante de un escenario, sí, le gusta compartir su visión del mundo. Por cierto, a mí no me interesa demasiado transmitir mi visión del mundo, entre otras razones porque no estoy muy seguro que yo la tenga, ¿no? Pero me interesa más la visión del mundo implícita a partir de mis selecciones musicales, mis selecciones literarias. Porque evidentemente, y eso creo que también lo decía Borges, creo, ¿no? A cabo de una vida, todas las elecciones, la trayectoria, los recorridos que ha hecho una persona, acaban dibujando, digamos, el mapa de su cara, ¿no? Detrás de los programas estoy yo, es evidente. Si yo, los temas ya que yo selecciono, los autores que selecciono, los fragmentos que selecciono, las canciones, los momentos, todo eso dice muchísimas cosas de mí. Evidentemente no empiezo diciendo, ni empiezo ni termino contando peripecias personales, ¿no? Circunstancias muy particulares de mi vida, pero por detrás está todo, están mis elecciones, está mi romanticismo o mi falta de él, está mi tristeza cuando estoy triste, están mis entusiasmos, mis alegrías. Alguien que escuche los 880 programas, evidentemente no recomiendo a nadie una tortura de ese calibre, sabe quién soy perfectamente, porque son 25 años dejando constancia de lo que a ti te conmueve, es decir, lo más importante de la personalidad de alguien, ¿no? Aquello que le conmueve, no 4 frasecitas que dices neutras, aquello que te conmueve, ¿no? Entonces, esa dimensión de que te quieran, está del ego, si quieres, o de un punto de narcisismo, es evidente que está también. Pero yo, sinceramente, no me importa, al contrario, ¿no? Creo en los valores de la autocrítica, ¿no? No me importa fustigarme, ¿no? Reconozco que eso está, pero sinceramente no creo que sea la razón fundamental. La razón fundamental es esta idea de compartir. Y lo que me duele cuando, bueno, como que contabas tú, ¿no? Que no haya tanta audiencia, que no llegue a tanta gente, es esto, ¿no? Es sobre todo la idea de que, bueno, Es lo que se están perdiendo, ¿no? De estar todo. perdiendo esto, ¿no? Claro, porque la otra idea que tú también apuntas es verdad, ¿no? Pero yo hablaba de los sellos antes. Es verdad que yo le dedico mucho tiempo y no tiene demasiada ni demasiada poca audiencia, ¿no? Pero en el fondo es lo que decía de los sellos. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿A qué dedicamos nuestras vidas? ¿Qué es lo productivo? De manera que hay un señor que está en su casa entregado a la pasión de los sellos y que dice la pasión de los sellos, dice el que arregla muebles en su casa porque es lo que le gusta, o quien se dedica a la jardinería y se tira horas y horas entregado en cuerpo y alma a la jardinería. ¿Y cuál es la repercusión? No hay repercusión. Bueno, pues es lo mismo. No creo yo que sea más noble leer y transmitir música y libros que podar rosas. Es la misma idea, entregarte a algo que para ti tiene sentido. Y yo creo que en el fondo esa es la vida, ¿no? Dotamos de sentido a aspectos que en sí, ¿qué es la vida? Un transcurrir 25 años en este caso, y ahora que eres 25 años mayor, ¿y qué? ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que he entregado mis horas, mis días a algo que desde mi perspectiva particular me resulta noble. He querido compartirlo, pues ojalá hubiera sido compartido y hubiera transmitido esa emoción, esa belleza a más gente, ¿no? Lo que decimos por otro lado los profesores, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, pues sí, mira, con que haya un alumno o dos que el mensaje que tú le mandas al cabo de tus clases le haya calado y que dentro de 30 años piense en su casa, oye, pues mira, esta vocación me la ha despertado el profesor, o he aprendido ciertos aspectos de la visión del mundo o de cómo encarar la realidad que quizá la he aprendido ese profesor. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Si ha habido alguna canción, si ha habido alguien que escuchando el programa alguna vez
Pues está bien, me gustaría que fueran 150.000 personas, evidentemente, pero es que es imposible un señor desconocido hablando y poniendo músicas raras que vaya a llegar a 150.000 personas. No Una es, emisora que es es prácticamente amateur, ¿no? Y es una emisora claro, fundamentalmente de formación de estudiantes. claro. Y es, dime, No, 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 di- quería preguntarte que si tú concibes, si tú concibes, ¿no? Tu vida sin la radio, porque al final resulta que la radio ha sido importantísima en tu vida, yo creo, Alberto, por lo menos yo lo vislumbro desde aquí de esa manera. Yo no sé si la concibes sin tu programa de radio, sin tu participación en la radio de la universidad, quizás no una radio muy importante, pero sí que es muy importante la Universidad de Salamanca, que es la que le pone el sello, ¿no? A esta radio. No sé si concibes, ¿no? ¿Cómo hubiera podido ser tu vida sin esa parte que yo creo que ocupa un lugar muy importante, ¿no? Ujú. Sí, claro, la vida es una sucesión de renuncias y cuando te haces mayor te das cuenta de que las renuncias pues, ya son irreversibles en muchísimos casos, ¿no? Y sinceramente a mí me da miedo el día en el que tenga que renunciar a radio, porque como dices es muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, a la posibilidad de comunicar, de transmitir, ¿no? Es decir, eh, fíjate que, claro, se ha ido produciendo una deformación sutil, pero que con 25 años por medio se ha ido, es ostensible, ¿no? Eh, yo ya escucho música y leo en clave radio. Es decir, ya no es solamente el disfrute que a mí me proporciona, sino que prácticamente indisociable al hecho de escuchar una canción o de leer un libro, está la idea de decir, y esto lo voy a contar. ¿Cómo lo puedo contar? De tal manera que tengo una cierta sensación de vértigo, de temor, ante un momento de mi vida, que no está muy lejos, en el que yo lea solo para mí. Es decir, y esto conecta también con estas cosas que también he usado otras veces, y hoy mismo he hecho una alusión, que es el trabajo de profesor. Es decir, a mí me entusiasma ser profesor. Me entusiasma ser profesor por la idea de transmitir, por la idea de comunicar. Es verdad que tiene la vertiente ego, que es quién te va a escuchar a ti cuando no seas profesor y no tengas alumnos que están obligados a escucharte, ¿no? Pero y con la radio puede pasar lo mismo, ¿no? Un poco parecido, ¿no? Pero es esta idea de decir, estoy mandando mensajes en una botella. Esto es lo que hacemos en la radio, mandar mensajes en la botella. Y es verdad que sabes que en la mayor parte de los casos la botella queda varada en mitad del Atlántico, ¿no? Y no va a llegar. Pero sí que, bueno, el hecho de que no haya la posibilidad de mandar una botella te cierra definitivamente. Es como decir un adiós a la esencia de la vida, que es, bueno, vivir tu experiencia y comunicarla, ¿no? Y transmitirla y compartirla, ¿no? Entonces, bueno, me da miedo. Yo pienso apurar lo más posible. Es verdad que hay cosas, te crea una dependencia también, dependencia material, en el sentido de que estás sometido a unos horarios, estás sometido a un calendario y que te deja poca libertad, o te ata, no es que te deje poca libertad, pero sí que te ata, ¿no? Entonces, es verdad que yo ya dentro de nada voy a reivindicar para mí libertad en cuanto a poder moverme más. He hablado del viaje, de viajar todavía algo más, y eso a lo mejor no es tan compatible con un calendario y un horario, pero yo en la medida en que pueda lo quiero continuar haciendo, ¿no? Por lo menos fíjate que estamos en el 880, bueno, pues espero llegar al programa 1000 en Buscando Leones en las Nubes. Sí. En todos los libros un libro, creo que estamos en el 660 y tantos, porque empezamos un poco más tarde. También pues querría avanzar, no al 1000 porque es imposible, pero date cuenta que estamos hablando de aproximadamente unos 35 programas cada año, ¿no? Entonces, claro, para llegar estando en el 600 y pico, a llegar al 1000 son muchos años, no lo sé. Depende también de las fuerzas que tenga yo, de las ganas, pero en principio sí, sí, yo voy a seguir. Es decir, de hecho, yo pienso en términos de futuro. Yo tengo, como puedes imaginar, soy muy ordenado, muy estructurado, entonces tengo una agenda en donde voy anotando posibles temas de programas, fechas en donde, por ejemplo, también una cosa que hago a veces, ¿no? Fechas, aniversarios de la muerte de un autor, de un músico, la salida, 40 años de la publicación de un determinado disco. Estas cosas las voy trabajando con a lo mejor 2, 3, 4 años de antelación y tengo un montón yo te diría que en este momento puedo tener en Buscando Leones en las Nubes fácilmente 50 ideas de posibles, de otros tantos posibles programas, ¿no? De verdad que yo pienso en futuro, claro. Bueno, ya luego ya veremos cómo se va desenvolviendo todo, ¿no? Seguro que se desenvuelve bien, Alberto. Yo quería aprovechar también antes de hacerte mi última pregunta, ya un poco más personal, agradecerte, por supuesto, toda esta constancia, ¿no? Y esos estupendos programas sin fallar ni una semana, ¿no? Yo creo que todo un ejemplo
para nosotros. Y la pregunta última, ¿qué diferencia hay entre aquel Alberto de hace 25 años y el Alberto que se asoma a las ondas cada noche de lunes? Supongo que, no sé si me quieres contestar a eso. Sí, 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 claro que no. A ver, primero voy a aprovechar para que no se me olvide lo del título y entonces lo conecto con tu pregunta. Hay una parte común de los dos, que es esta idea de la búsqueda de la belleza, ¿no? Y qué es lo que tiene que ver con el título. Quería comentar el título brevemente, tú quizás ya sí, ya sabes la historia, ¿no? Cuando surgió la idea del programa, me puse a ello, eh, urdí esa estructura básica de texto, canción, y luego pensé en el título, ¿no? Entonces, casualmente, esos días yo estaba leyendo me parece que eran unas entrevistas, un libro de entrevistas a Borges, ¿no? Y ahí Borges comentaba, en una de las respuestas, una frase de Schopenhauer, del filósofo alemán, ¿no? Según la cual, que decía, el filósofo, que buscarle sentido, propósito, decía, a la historia, un sentido, un propósito a la historia, yo parafraseaba a la vida, es como buscar leones en las nubes. No existe, no se lo puedes buscar. Entonces Borges comentaba esa frase de Schopenhauer y decía, eso es verdad, tiene razón, no tiene sentido la vida. Pero en el fondo, ¿en qué hacemos cuando vivimos? ¿Vivir qué es? Nada más que buscar un sentido. ¿Qué es que entregarte a tu filatelia creyendo que ahí hay algo que trasciende tu existencia? ¿No? Entonces, automáticamente me surgió perdón, el adverbio, el gerundio, buscando leones. Eso es lo que hacemos, buscar leones en las nubes. Y esta es la inmodesta, quizá, pretensión de los programas. Y eso es lo que hay en común todavía entre el Alberto de hace 25 años y el de ahora. ¿No? Buscar leones en las nubes. Yo vivo toda mi vida ilusionado. Por cierto, Hemingway, el escritor, escribió un decálogo para futuros escritores y el primer mandamiento del decálogo era permanece siempre enamorado. Bueno, esta es otra forma de decirlo. Soy alguien que en busca permanentemente de la ilusión, que por cierto tiene una vertiente negativa, que es la parte de la frustración, el que eres un iluso. Y por tanto, porque normalmente esa ilusión, ese entusiasmo, esa belleza, no son siempre o casi siempre no son accesibles, ¿no? Entonces, eso es lo común. Sigo entusiasmándome, el mundo me sigue proporcionando infinidad de motivos para trascender. Aquí hay otro mito que me interesa mucho como metáfora, ¿no? Que es el mito de Ícaro, ¿no? Es decir, que conecta con la idea del entusiasmo. Entusiasmo etimológicamente es teos, ¿no? Teos es Dios. Es decir, estar entusiasmado es estar poseído por la divinidad. Es querer trascender tu condición de pobre y mísero ser humano, ¿no? Ícaro intenta ir al sol. Evidentemente se cae, se despeña. El sistema no es el más adecuado, pegarse con cero en las alas y si quieres acercar al sol. Pero la idea metafórica me parece muy potente. Buscamos leones en las nubes. Queremos llegar al sol. Buscamos la belleza, buscamos la inmortalidad, buscamos la felicidad. Bueno, pues a través de una hora de radio, muy modestamente, intentar ofrecer atisbos de lo que pueden ser leones. A lo mejor no lo son, pero ¿qué es vivir? Buscarle sentido a la vida, es decir, buscar leones en las nubes. Eso es lo que hay en común. ¿Qué hay de diferencia? 25 años, y no 25 años desde los 12 hasta los 37, sino bastantes más. Y eso es muy significativo. Es decir, lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Yo creo que nunca me he atrevido a decirlo así de claro, ¿no? Uno ya está en la vejez. Y entonces ahí hay una diferencia sustancial. Porque sabes que el sol quema y te vas a despeñar y eso está más cerca. Y eso condiciona quizá un tono que siempre ha sido melancólico, siempre ha sido, hay un punto Claro, porque es que la aspiración de la belleza, uno no es tonto. Y sabe que es inaccesible. Uno sabe que el sol no se llega. Sabe que te vas a dar el batacazo. Pero pese a todo, esa es la vida. La vida es seguir intentando una y otra vez la ilusión, la felicidad, la perfección, etcétera, ¿no? Entonces, pero claro, a estas alturas uno lo sabe todavía mucho más. Sabe mucho más que eso no va a conseguirse, ¿no? Otro verso que repito muchas veces, ¿no? Y que me gusta mucho también de Borges, ¿no? De todos los hombres que he sido, decía Borges, nunca he sido aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. No sé quién era Matilde Urbach, pero Matilde Urbach es el ideal, ¿no? De todos los hombres que he podido ser, que he llegado a ser, nunca he sido este y nunca lo seré. Pero la aspiración es intentar buscar a la vuelta de la esquina algo que te transforme, ¿no? Bueno, la música, la buena literatura, los textos que te hacen reflexionar, en definitiva esa es la idea, ¿no? Y en eso sigo coincidiendo, pero con muchísimo más escepticismo, con muchísima más tristeza, no tristeza, porque yo no soy una persona triste, soy melancólico, pero no soy una persona triste, soy una ¿Eres persona gallego? ¿Eres de gallego? buen hablar, ¿no? Muy entusiasta, muy optimista, ¿no? Muy Ujú. apasionado. Muy bien, Alberto, pues
¿Qué te voy a decir? Que muchísimas felicidades y que muchísimas gracias por tantos años, ¿no? De constancia, de dedicación y de buenísimos programas y que todavía además pues sigue lleno de proyectos. Así que nada, feliz cumpleaños, Sí, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a felices 25 años y que sean muchísimos más. y nada, hasta el siguiente cuarto de siglo, cuando Eso finalice el es, segundo eso es. cuarto de siglo, volveremos a ver si la ilusión y el entusiasmo se mantienen o no. Bueno, ojalá pudiéramos estar otro cuarto de siglo más, Alberto. Bueno, pues un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias.